Quiero que te hagas una pregunta hoy, una sola pregunta, pero que la hagas en serio, en lo más hondo de tu conciencia, donde solo tú y Dios se miran de frente. La comunión que recibes cada domingo te está transformando, o simplemente te está tranquilizando, porque hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Y esa diferencia puede ser la más importante de toda tu vida espiritual en este momento. Escúchame bien. Existe una trampa silenciosa, una trampa que no hace ruido, que no se anuncia, que llega despacio con los años, y se instala en el corazón del creyente mayor como si fuera algo natural, como si fuera simplemente la madurez de la fe. Y es exactamente lo contrario, es su muerte lenta. Tal vez llevas décadas yendo a misa, tal vez te sabes el orden de la celebración de memoria. Tal vez te persignas al entrar, te sientas en el mismo banco de siempre, te levantas y te sientas en los momentos correctos, caminas por el pasillo, cuando toca, abres la boca, extiendes la mano, dices amén, y vuelves a tu lugar. Y todo eso, todo ese recorrido tan conocido, tan repetido, lo haces con el cuerpo, mientras la mente está en otro sitio, o peor, mientras el corazón está dormido. Si eso te suena conocido, si algo en ti no sé esa descripción, entonces lo que voy a decirte hoy es para ti, y necesito que lo escuches con toda la atención que puedas dar. Hay una mentira piadosa, una falsedad que se ha ido construyendo despacio en la mente de muchas personas mayores, construida ladrillo a ladrillo con los años, y que suena tan razonable, tan lógica, que casi nadie la cuestiona. Suena así: yo ya cumplí, recé toda mi vida, crié a mis hijos como pude, sufrí lo mío, ahora estoy viejo, me duele el cuerpo, ya no tengo las fuerzas de antes, y Dios entiende eso, Dios me ve, sabe lo que di, la comunión es mi derecho ganado. Eso es mentira. Una mentira suave, envuelta en algo que parece humildad y experiencia, pero que en el fondo es orgullo. Es creer que la antigüedad en la fe te da un pase libre. Es creer que Dios te debe algo por tus años de servicio. Es tratar la Eucaristía como un trámite, como quien sella un pasaporte cada semana. Y lo que esa actitud produce, lo que ese corazón dormido lleva al altar cada domingo, no es devoción, es un bloqueo real, concreto, que impide que las gracias del sacramento hagan en ti lo que están diseñadas para hacer. Porque la Eucaristía no actúa por magia, actúa sobre un alma dispuesta, y un alma que llega convencida de que ya no necesita nada, de que ya lo tiene todo resuelto, de que ya cumplió su parte. Esa alma está cerrada por dentro. Y eso tiene consecuencias que van más allá de ti. Piénsalo, tienes hijos, quizás nietos. Algunos de ellos ya no pisan una iglesia. Algunos de ellos viven lejos de todo lo que tú les enseñaste. Y hay noches en que eso te pesa como una piedra, en que te preguntas si fallaste, en que te preguntas qué más puedes hacer cuando ya no te escuchan, cuando si hablas de Dios te cambian el tema o te miran con condescendencia. Lo que quizás no sabes, lo que tal vez nadie te dijo con suficiente claridad, es que tú todavía tienes un poder enorme sobre la vida espiritual de esa familia. Un poder que no depende de que te escuchen, un poder que no depende de que estén de acuerdo contigo, un poder que ejerces en silencio, en oración, en la calidad de tu fe, pero solo si esa fe está viva. Solo si esa comunión que recibes cada domingo no es un sedante para calmar tu culpa, sino una ración de combate para sostenerte firme y sostenerte a ellos contigo. Por eso, hoy quiero hablarte de 5 actitudes del alma, 5 posturas internas, 5 frases que deben resonar en lo más profundo de tu corazón, exactamente en los momentos previos a recibir al Señor. No son fórmulas mágicas. No son palabras que funcionan por sí solas como un conjuro, son disposiciones, son posturas del alma, que abren la puerta para que el sacramento haga en ti todo lo que puede hacer. Si las tienes, tu comunión se convierte en algo vivo, en algo poderoso, en algo que tiene consecuencias reales en tu vida y en la vida de los tuyos. Si no las tienes, la hostia entra en un corazón de piedra, y el encuentro más grande que puede tener un ser humano se convierte en un gesto vacío repetido por costumbre. Vamos a ver la primera. Y para entenderla bien, necesito que pienses en algo. Hay un momento en el Evangelio de San Lucas que Cristo cuenta una historia que mucha gente escucha sin darse cuenta de que está hablando de ellos. 2 hombres suben al templo a orar. 2 hombres que, en apariencia, hacen lo mismo. Van al lugar sagrado, se presentan ante Dios, rezan. El primero, el fariseo, no era un villano de película. Eso es importante entenderlo. Era un hombre mayor, cumplidor, serio con su fe. Ayunaba 2 veces por semana. Daba el diezmo de todo lo que ganaba. No faltaba a las celebraciones. Era, a los ojos de todos, un hombre intachable, un ejemplo de fidelidad. Y se paró al frente, con confianza, y le presentó a Dios su historial. Te doy gracias porque no soy como los demás. Soy fiel, soy cumplidor.
mira todo lo que hice. El segundo hombre estaba atrás, lejos, sin atreverse ni a levantar los ojos al cielo. Y lo único que dijo, golpeándose el pecho, fue esto: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Cristo dijo que este segundo bajó a su casa justificado, y el primero no. El fariseo no era hipócrita, en el sentido de que mentía sobre sus obras, hacía todo lo que decía. El problema era otra cosa. El problema era que había llegado al altar convencido de que Dios le debía algo, que sus años de fidelidad lo colocaban en una posición de ventaja, que había pagado lo suficiente para no necesitar misericordia. Y eso exactamente, esa actitud de suficiencia espiritual, es lo que convierte la oración en monólogo, y la comunión en un trámite vacío. Cuando tú te acercas al altar, ¿desde dónde te acercas? ¿Desde la confianza humilde de quien sabe que necesita a Dios como el primer día? ¿O desde la comodidad de quien cree que ya pagó su deuda? La primera actitud que necesitas recuperar es la mendicidad espiritual. Es llegar al altar sabiendo, sintiéndolo de verdad, que tus años no te hacen más dignos y no más deudor, que cuantos más años de fe tienes, más razón tienes para la gratitud y para la humildad, no para la suficiencia, que llegas con las manos vacías, sin méritos propios, sin historial que cobrar, solo con la necesidad que tiene el ciego de luz y el hambriento de pan. Esa primera frase que debe resonar en tu interior, antes de abrir la boca, para recibir al Señor es esta: Señor, mis años no me hacen digno, me hacen más deudor de tu misericordia. Vengo con las manos vacías, dilo de verdad, no como fórmula, como verdad. Ahora bien, reconocer esa pobreza espiritual es necesario pero no suficiente. Porque hay algo más, algo que se acumula con los años, de manera casi inevitable, algo que se va filtrando gota a gota, en el alma del creyente mayor, sin que uno se dé cuenta de cuándo empezó, y que puede pudrirlo todo desde adentro. Y eso es la amargura. La amargura no llega de golpe, no llega un día con maleta y se instala, llega despacio, llega con la queja pequeña de hoy, con el resentimiento callado de la semana pasada, con la frustración que no se dijo, pero tampoco se soltó, con el peso de los hijos que se alejaron, con el dolor del cuerpo, que ya no responde como antes, con la soledad de las noches largas, con la sensación de que nadie entiende lo que es llegar a esta edad con todo lo que uno carga. Y esa amargura, si no se trabaja, si no se entrega conscientemente, se infiltra en la oración, se infiltra en la misa, se infiltra en la comunión, y convierte lo que debería ser alimento en veneno sordo. Hay una historia en la Biblia que me parece una de las más poderosas para entender esto, y que muy poca gente relaciona con la vejez. Es la historia de Moisés, en el desierto. Moisés no era un joven inexperto, era un anciano, el profeta más grande de Israel, el hombre que había hablado con Dios cara a cara, que había sacado a un pueblo entero de la esclavitud, que había cruzado el mar, que había aguantado 40 años de una travesía agotadora, guiando a gente que se quejaba, que se rebelaba, que lo cuestionaba constantemente. Un día llegaron a un lugar sin agua, y el pueblo volvió a quejarse, a atacarlo, a murmurar. Una vez más, Dios le da una instrucción simple: habla a la roca, y el agua saldrá. Pero Moisés estaba harto. Estaba agotado de su cruz, estaba cargando décadas de frustraciones acumuladas, y en ese momento, en lugar de obedecer con confianza, golpeó la roca 2 veces con furia, y gritó con amargura. El agua salió. La gracia de Dios actuó incluso a través de ese gesto roto, pero la consecuencia para Moisés fue terrible. Por esa amargura expresada, por ese acto de impaciencia espiritual en la vejez, no entró a la tierra prometida. Un solo instante de amargura no trabajada, no entregada, le costó lo que había buscado durante 40 años. Cuando tú vas a comulgar cargando tu frustración, masticando tu resentimiento, arrastrando el peso de todo lo que no salió como esperabas, estás golpeando la roca con furia. Estás dejando que tu dolor legítimo, tu cruz real, se convierta en un obstáculo entre tú y el Señor. La segunda actitud que necesitas recuperar antes de comulgar es la renuncia consciente a la amargura. No es fingir que no duele, no es actuar como si todo estuviera bien cuando no lo está. Es una decisión deliberada de la voluntad. Es decirle al Señor con honestidad: sé que me duele, sé que hay cosas que no entiendo, sé que cargo una cruz que a veces me aplasta. Pero hoy decido no quejarme. Hoy decido entregar este peso, en lugar de cargarlo yo solo. Hoy acepto mi cruz, sin exigir explicaciones. La segunda frase que debe resonar en ti, antes de recibir al Señor es: Señor, renuncio a la amargura. Acepto mi cruz de hoy sin quejarme. No vengo por costumbre, vengo porque sin ti me hundo. Y cuando dices eso de verdad, con la voluntad firmada, aunque el corazón todavía duela, la comunión deja de ser un consuelo emocional, y vuelve a ser lo que siempre debió ser: alimento de mártires, pan de guerreros. Ahora quiero hablarte de algo que tal vez nadie te haya explicado con claridad.
Y tiene que ver directamente con esos hijos y nietos que ves lejos de Dios. Con esa herida silenciosa que llevas adentro, cuando entras a la iglesia, y ves a otras familias juntas, y recuerdas que los tuyos ya no están. Existe una mentira muy extendida entre los creyentes mayores. La idea de que como tus hijos ya son adultos, como ya tomaron sus decisiones, como ya tienen su propia vida, tu papel espiritual con ellos terminó, que ya hiciste lo que podías, que ahora solo queda rezar y esperar, y respetar su libertad. Eso es verdad a medias, y la mitad que falta es la más importante. Tu papel espiritual con ellos no terminó, cambió de forma. Antes podías hablarles, enseñarles, llevarlos de la mano. Ahora quizás si les hablas de Dios te cambian el tema. Quizás si les dices algo sobre la fe te miran con condescendencia. Quizás la distancia, los años, las heridas acumuladas han levantado muros que la conversación puede atravesar. Pero la oración sí puede. Piensa en Job. Job era un hombre anciano, lleno de años y de fe. Sus hijos habían crecido, tenían sus propias casas, hacían sus propias fiestas. Y Job sabía lo que todos los padres saben, que cuando los hijos jóvenes se juntan a celebrar, cuando la libertad de la juventud llega, es muy fácil olvidarse de Dios, muy fácil resbalar, muy fácil alejarse. ¿Y qué hacía Job? La escritura dice que se levantaba de madrugada, solo, en silencio, y ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos, uno por uno, pensando, tal vez mis hijos hayan pecado, tal vez en algún momento de alegría, se olvidaron de Dios, y Liga lo hacía continuamente, no una vez, no cuando se acordaba, siempre, con perseverancia, inquebrantable. Job se había convertido en el sacerdote de su propio hogar, no porque tuviera poder sobre las decisiones de sus hijos, sino porque entendía que la oración de un padre o una madre anciano, unida al sacrificio, tiene un poder que ninguna conversación igualar. Y eso es exactamente lo que tú puedes hacer, lo que nadie más en tu familia puede hacer de la misma manera. Cuando tú recibes la Eucaristía, y la ofreces deliberadamente, con nombre y apellido, por ese hijo que está perdido, por esa nieta que nunca habla de Dios, por ese matrimonio que se está desmoronando, le estás dando a tu dolor de abuelo o de padre un valor eterno. Estás colocando tu cruz en el altar junto al pan y al vino. Estás pagando un rescate espiritual. La tercera actitud que necesitas antes de comulgar es el ofrecimiento vicario, consciente y específico. No oraciones genéricas, no por todos mis seres queridos, sino con nombre, con cara, con la herida precisa que llevas adentro. Señor, que este cuerpo que ahora recibo sea la luz que despierte la conciencia de mi hijo. Que mi cruz de hoy sirva de reparación por la fe de los que más quiero. Eso transforma tu vejez en misión. Eso convierte tus limitaciones en poder. Porque como Cristo en la cruz que ya no podía caminar, ya no podía curar enfermos, ya no podía predicar en las montañas, estaba inmovilizado, y sin embargo fue exactamente en esa inmovilidad dolorosa y ofrecida, donde redimió al mundo entero. Así también tu vejez, tus achaques, tus dolores unidos a la Eucaristía, tienen un poder redentor que no puedes calcular, pero hay algo que puede destruir todo lo anterior. Algo tan común, tan extendido, tan normalizado entre los creyentes mayores, que casi nadie lo identifica como un problema, y es el emocionalismo espiritual. Durante décadas tal vez escuchaste que la oración profunda se siente, que cuando la conexión con Dios es real, cuando la fe está viva, lo sientes en el pecho, hay calor, hay paz. Hay lágrimas a veces, hay una sensación clara de presencia, y cuando tenías 20, 30, 40 años, quizás eso era así, quizás Dios te daba esos consuelos, esas señales emocionales, ese calor espiritual, te decía que estabas en el camino correcto. Pero los años pasan, y muchos creyentes llegan a los 60, 70 años y eso ya no está. Van a misa, y no sienten nada especial. Rezan el rosario, y la mente se dispersa. Comulgan y vuelven al banco, sin ninguna emoción. Y entonces concluyen, con una tristeza silenciosa que nadie ve, que Dios los abandonó, que ya no escuchan su voz, que algo falló. Y al no sentir nada, empiezan a espaciar las comuniones, rezan menos, se apartan poco a poco de la vida sacramental porque la emoción que antes era el termómetro de su fe ya no responde, y sin ese termómetro ya no saben si están vivos espiritualmente o no. Ese es el error más sutil y más peligroso de todos, confundir la fe con el sentimiento, confundir la presencia de Dios con la sensación de su presencia. La fe no es un sentimiento, nunca lo fue. Los sentimientos son un regalo que Dios da a veces, especialmente en los comienzos del camino, para atraer al alma hacia Él, como se le dan caramelos a un niño, para que venga. Pero a medida que el alma madura, Dios retira esos consuelos, no porque se haya ido, sino para ver si lo amas a Él o si solo amabas lo bien que te hacía sentir, para ver si tu fe es roca, o si es arena emocional, que se mueve con Él. Primer viento. Mira a Cristo en el huerto de Getsemaní, anoche antes de morir.
postrado en tierra, sudando sangre, rodeado de silencio y oscuridad, sus amigos dormidos, la soledad más absoluta, el peso de todos los pecados de la historia cayendo sobre sus hombros. ¿Crees que sentía paz? ¿Crees que sentía el calor consolador de su padre? No, sentía terror, sentía angustia hasta la muerte. Sentía la aridez más espantosa que jamás ha existido. Y en medio de esa oscuridad total, sin ningún consuelo, sin ninguna señal de que el Padre estaba escuchando, pronunció el acto de fe más grande que se ha dicho jamás. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cero emoción, cero consuelo, pura obediencia, puro amor, sin adornos. Eso es la fe madura. Y eso es lo que tú puedes tener a esta edad, si dejas de evaluarla por cómo te sientes. Cuando vas a comulgar, en medio de la sequedad espiritual, cuando no sientes nada, cuando el corazón está seco, y la mente distraída, pero vas de todas formas por pura lealtad, por pura obediencia, porque tu amor no depende de cómo te sientas, sino de lo que decidiste creer. Esa comunión arranca más gracias del cielo, que 100 comuniones hechas entre lágrimas de emoción. La cuarta actitud que necesitas, antes de recibir al Señor, es la declaración de obediencia sin consuelo. La fe declarada en la oscuridad. Señor, no siento nada, mi corazón está seco, pero creo, y porque te amo, estoy aquí. Eso basta, dilo. Especialmente cuando no lo sientas, especialmente cuando la misa te parezca rutina, especialmente cuando el alma esté fría. Ese es el momento en que más importa decirlo. Y ahora llegamos al quinto y último movimiento, el que sostiene a todos los demás, el que es el secreto de los que perseveran hasta el final cuando todo invita a rendirse. Hay una imagen en el Evangelio de San Juan que me ha acompañado siempre y que quiero que te acompañe a ti. Es la escena de la crucifixión. El mundo se estaba acabando, el cielo oscureció. La tierra tembló. Los soldados romanos jugaban a los dados. Los sumos sacerdotes se burlaban a gritos. Los discípulos habían huido. Los hombres jóvenes y fuertes, que habían jurado dar la vida por Cristo, desaparecidos. Uno solo quedó, Juan, el más joven, y junto a la cruz, de pie, estaba su madre. El Evangelio usa esa palabra con una precisión que impresiona. Estaba de pie, no desmayada, no gritando histérica, no maldiciendo a los romanos, no pidiendo explicaciones a Dios, de pie, firme, sosteniendo con su presencia el sacrificio más grande de la historia, sin entender todo, sin ver el final, sin sentir el consuelo, solo de pie. Esa es la vocación de los mayores de hoy. Esa es la misión que te nombró con esas palabras, pero que es tuya. Estar de pie junto a la cruz de tu familia cuando todo a tu alrededor invita a rendirse. Tus hijos pueden estar en el peor momento de sus vidas. Tus nietos pueden estar perdidos en un mundo que les enseña que Dios no existe. Tu salud puede estar resquebrajándose. Tus amigos pueden estar muriendo uno a uno. La soledad puede ser real y pesada. Todo puede estar invitándote a bajar los brazos, a conformarte, a decir pues todos viven así ahora, ¿qué se le va a hacer? Pero tú no. Tú vas a la comunión, para que Cristo te dé la fuerza de estar de pie, para que su madre te sostenga, cuando tus fuerzas no alcancen. La quinta actitud, la última frase que debe resonar en tu corazón, antes de abrir la boca, para recibir al Señor, es la súplica a María, no como adorno, no como costumbre, como necesidad real. María, sosténme de pie, que no me acobarde en el último tramo. Al decir eso, te insertas en el silencio perseverante de la Virgen del Calvario. Te alineas con la mujer que más sufrió en la historia, y que nunca cedió, que no entendía todo pero confiaba en todo, que estaba de pie cuando todos habían caído. Ella es el modelo, ella es el antídoto contra el cansancio. Ella es quien puede sostenerte cuando tus propias fuerzas ya no alcanzan. Ahora mira lo que tenemos, cuando ponemos estas 5 actitudes juntas. Llegas al altar como mendigo, sin méritos que cobrar. Llegas habiendo renunciado conscientemente a tu amargura y a tu queja. Llegas ofreciendo tu dolor por los que amas con nombre y apellido. Llegas declarando tu fe aunque no sientas nada. Y llegas pidiendo a María que te sostenga firme. Esa comunión no es un trámite. Esa comunión es una trinchera. Es el momento más poderoso de tu semana. Es donde eres más útil para tu familia. Es donde ejerces el sacerdocio que recibiste en el bautismo, de manera más real y más profunda. Tu familia no necesita tu dinero tanto como necesita tu fe. Necesita saber que hay alguien en el árbol genealógico que no cede, que no se rinde, que obedece aunque duela, que ama aunque no sienta, que está de pie cuando todo cae. Y eso eres tú, si lo decides. Hay 3 cosas concretas que te pido que hagas a partir de hoy, no mañana, hoy. La primera, este próximo domingo, antes de salir de tu casa hacia la misa, detente un momento, mírate.
y di en voz alta, para que tus propios oídos lo escuchen. Hoy no voy a misa por costumbre. Voy porque los que amo me necesitan de pie. Rompe la inercia antes de cruzar el umbral. La segunda, cuando llegue el momento de la comunión y te formes en la fila. Baja la mirada. No importa quién está delante ni qué ropa trae la vecina. Clava los ojos en el suelo y repite en tu interior las frases de las que hablamos hoy. Arranca las piedras de la soberbia. Suelta la amargura. Prepara el terreno del alma para recibir al Señor. La tercera, cuando vuelvas al banco, con el Señor en tu interior, no empieces de inmediato con oraciones genéricas. Haz el ofrecimiento. Ponle nombre y cara. Dile a Cristo, Señor, que lo que entra en mi cuerpo hoy sea la luz, que despierte la conciencia de mi hijo. Que mi dolor de hoy sirva de reparación por la fe de mi nieta. Sé específico. Ejerce tu misión. San Pablo, al final de su vida, viejo, cansado, preso, a punto de ser ejecutado, le escribió a su discípulo una frase que debería ser tu bandera. Una frase que visum lo que significa llegar al final de la carrera con dignidad. Dijo, he combatido el buen combate. He terminado la carrera. He conservado la fe. Esa es tu meta. No llegar al final sin haber sufrido, sino llegar habiéndote mantenido de pie, habiendo conservado la fe, habiéndola pasado intacta a los que vienen después. Hoy hazte esta pregunta, en lo más hondo de tu conciencia. Tu comunión de cada domingo, ¿está siendo un sedante para calmar tu culpa o está siendo alimento de combate para sostenerte firme y sostener a los tuyos contigo? Toma la decisión ahora. Prométele a Dios que no volverás a recibir la Sagrada Comunión como quien sella un pasaporte. Prométete a ti mismo que este tiempo que te queda, este atardecer que todavía tiene luz, lo vas a vivir de pie. La eternidad es larga, y lo que hagas con la fe que tienes en estos años, lo que hagas con el dolor que cargas, lo que hagas con la comunión que recibes cada domingo, tiene consecuencias que van mucho más allá de lo que puedes ver. Queda en paz.